Comenzamos este jueves una nueva entrega de la serie mensual Una mirada hacia la responsabilidad social, en la que traemos a análisis los temas más actuales o significativos en torno al campo de la RSC, a propuesta del Grupo de Trabajo sobre Inversión Socialmente Responsable de esta universidad, que lidera la profesora Marta de la Cuesta. Una herramienta clave para conocer la actividad empresarial y su comportamiento en materia de responsabilidad social es la memoria anual que publican de forma voluntaria las empresas. Hoy queremos hablar de la calidad de esta información y para ello contamos con la participación del profesor del Departamento de Economía Aplicada de la UNED, Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Este observatorio publica anualmente el estudio La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35, que permite la valoración de la información que publican las empresas en sus memorias. El último estudio publicado corresponde al ejercicio 2013. Ha sido dirigido por nuestro invitado, al que damos ya la bienvenida, Orencio Vázquez. Muy buenos días. Buenos días, Isabel. Sin duda, a partir de estos estudios que se realizan en el observatorio, se puede seguir la evolución de la calidad de las memorias que presentan, en este caso, las empresas cotizadas. El último informe se refiere al ejercicio 2013 en un contexto económico quizá diferente al actual, ahora me corrige si no es así, y en el que nos viene a la memoria, por ejemplo, una tragedia como la del derrumbamiento que ocurrió en el edificio Rana Plaza en Bangladesh. ¿Cuál era ese contexto del 2013 al que se refiere el estudio? El contexto es un contexto reciente, por lo tanto es conocido por todos. Estamos todavía sumidos en una crisis económica, sean los principales, o había atisbos de que podía haber una cierta recuperación. Esa recuperación ahora mismo ya, pues finalizando el 2015, parece que se consolida en el ámbito macroeconómico, según una serie de indicadores. Y bueno, parece que hay una mayor estabilidad en cuanto a lo que son el entorno de política monetaria común, el entorno europeo, en los países que compartimos esa moneda. Hemos tenido un bache importante con el asunto de Grecia y la incertidumbre sobre su posible salida al euro, pero bueno, parece que las cosas se van enmendando en el aspecto macroeconómico, ¿no? Parece que hay una mayor estabilidad. En otros ámbitos, pues sigue habiendo los mismos desafíos prácticamente que teníamos en el 2013. Como comentabas, bueno, ese año fue clave por el accidente del Rana Plaza y eso tuvo mucha presencia en los medios de comunicación y, por tanto, todo eso sensibilizó a la sociedad, que empezó a demandar pues una serie de medidas correctivas en cuanto a los comportamientos de ciertas empresas o, en cierta manera, los desajustes que producían los modelos actuales de producción. Y ahí se ha avanzado sobre todo en el ámbito de Bangladesh, con la llegada de una serie de acuerdos con la intervención de organizaciones de sociedad civil, la intervención sindical, la intervención de gobiernos, la intervención de instituciones regionales como la Comisión Europea y bueno, parece que en ese aspecto pues se ha mejorado y luego se ha puesto en agenda hechos relevantes como es todo el tema de empresas y derechos humanos. Vamos a hablar ya del estudio. ¿Cuál es el objetivo de estos estudios que realizan y si en particular en el del ejercicio 2013 ha habido algún objetivo añadido nuevo? El objetivo es evaluar la calidad y coherencia de la información. Entonces, bueno, pues analizamos información económica, las cuentas anuales e información de responsabilidad social, los informes de responsabilidad social y los informes de buen gobierno, de gobierno corporativo. Para ello utilizamos una herramienta que está referida o refrendada por normas e iniciativas validadas con carácter universal en diferentes ámbitos y analizamos diferentes dimensiones: medio ambiente, derechos humanos, corrupción, fiscalidad, temas relacionados con consumo, entre otros aspectos, gobierno corporativo, comunidad. Y bueno, pues ese es el objetivo, evaluar la calidad de la información. No podemos evaluar el comportamiento de grandes empresas, que son estructuras societarias muy complejas, que operan en muchos países, y nos limitamos a evaluar la calidad de la información en el ámbito de la responsabilidad social. Una cuestión que yo he comentado al principio es que cuando ustedes analizan las memorias, analizan la memoria de actividad de la empresa, no solamente la de responsabilidad social corporativa. Efectivamente, porque ahí yo creo que es el valor que tiene el estudio es que cruzamos variables. No solamente analizamos esa información, la calidad de la información en base a la información que presenta la empresa, que es una información normalmente en los informes de responsabilidad social de carácter narrativo, muy bonita, donde
se resaltan los aspectos positivos y se neutralizan o se omiten completamente los aspectos negativos o aspectos que generen dilemas, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nos damos cuenta que esos informes están elaborados por unas personas que trabajan en departamentos de comunicación, marketing, responsabilidad social, y que hay poca conexión con el core de negocio, con el proceso de toma de decisiones dentro de la empresa. Entonces, la información de responsabilidad social normalmente va dirigida a ONGs, a fiscalizadores, a las agencias que evalúan la información social, etcétera, etcétera. Y la información, las cuentas financieras, las cuentas anuales, el informe financiero, va dirigido al accionista, propietario de la empresa, financiador, externo o potencial financiador. Entonces, ahí esa información tiene un proceso de rendición de cuentas mucho mayor que la información de responsabilidad social. Y cuando cruzamos la información, como son informes estancos, normalmente cruzamos la información social y medioambiental con la información económica, nos damos cuenta que las estrategias muchas veces no convergen. Por ejemplo, nos preocupa todo el tema de exclusión financiera. Un banco nos dice eso y luego nos cuenta en sus cuentas anuales que la estrategia para entrar en nuevos mercados es a través de tarjetas de crédito que cobran un tipo de interés tremendo y que están causando pues una marginalidad y un sobreendeudamiento importante en algunos países de América Latina, con lo cual cruzas los dos informes y te das cuenta de la incoherencia en cuanto a la estrategia de negocio. A mí me surge una duda con esto. Ustedes intentan valorar la calidad en esa información, evidentemente cruzando esos datos, pero estaríamos casi ante la veracidad. O sea, eso sería comprobar también la veracidad, la realidad de ese comportamiento de la empresa. ¿O no es así? No, no es así, porque para eso nos tendríamos que tirar pues un conjunto no minoritario de personas durante meses auditando la empresa. Y una de las grandes tareas o asignaturas pendientes en materia de información de la responsabilidad social es todo el proceso de auditoría de la información. Normalmente nos encontramos con informes de verificación que los llaman, con un nivel de aseguramiento limitado, que significa o que en estos informes de responsabilidad social que dan un aspecto de auditoría, pero que realmente el nivel de aseguramiento es muy limitado, con lo cual en muchos casos contribuyen a generar más confusión al lector, dando una imagen diferente de lo que realmente hacen estas empresas verificando esa información. Con lo cual, el tema de auditoría de la información de la veracidad es uno de las grandes asignaturas pendientes. Y luego, creo que vamos a comentar, el caso Volkswagen es un ejemplo claro. Podríamos mencionar muchísimos ejemplos. Sí, aunque el estudio se ha centrado en las empresas del IBEX 35 en España. 35. Luego también, a lo mejor, si nos da tiempo, podemos comentar cuál es la calidad o cómo es la calidad de esa información que dan las empresas españolas en relación a otras de países de nuestro entorno. Eso es. Vamos a hablar del estudio de nuevo que han publicado en el observatorio. La evaluación la han hecho según diferentes criterios o referencias en relación a muchos temas. Por ejemplo, a temas como el código Aldama, si las empresas cómo recogen sus criterios en relación con esto o con la ley de transparencia. ¿Qué criterios en general se han seguido para hacer este estudio de evaluación? Hemos creado una metodología. Comentaba al principio, nosotros lo que hacemos es, primero, hay un principio en todo el tema de la información en responsabilidad social que proviene de la información financiera, que es la materialidad. Para que los oyentes hagan una idea de qué es eso de la materialidad, en el ámbito financiero se dice, es material toda aquella información que puede ser útil a la hora de tomar una decisión por parte del inversor. Por poner un ejemplo claro, entonces, si a mí una empresa no me da una información sobre los resultados obtenidos en tal país, eso puede influenciar negativamente en cuanto a la decisión que yo tome, con lo cual esa información sería material. En el ámbito de la responsabilidad social es prácticamente el mismo principio o el mismo concepto con respecto al principio de materialidad. La información material es la que es relevante y en este caso la que es relevante no solamente para el accionista, sino para un conjunto mucho más amplio de grupos de interés. Entonces, lo que evaluamos inicialmente, hacemos un contexto de sostenibilidad de los riesgos o potenciales riesgos que tiene una empresa, tanto por su actividad, porque las actividades generan diferentes tipologías de riesgos sobre el medio ambiente, sobre los derechos humanos, etcétera,
como por el alcance geográfico de sus operaciones. Se opera en muchos países, en zonas de conflicto, en países con riesgo ambiental, etcétera, o en riesgo de corrupción. Y a partir de hacer ese contexto de sostenibilidad, analizamos la materialidad de la información que presentan en diferentes dimensiones que he comentado anteriormente: medio ambiente, gobierno corporativo, comunidad, derechos laborales, derechos humanos, corrupción, etcétera, etcétera. ¿Y las conclusiones más importantes, Horacio, de este último informe? Pues las conclusiones más importantes es que la información que se proporciona no es neutral, es decir, tiende a resaltar, como comentaba anteriormente, todos los aspectos positivos, pero no es material desde la perspectiva de a mí como consumidor me interesa conocer su sistema de reclamaciones, qué es lo que han hecho con esas reclamaciones, cómo las han gestionado, el tiempo máximo de espera. Pues eso sería una información de tipo material, o cómo aseguran que no hay trabajo infantil en su cadena de producción, si hacen auditorías, qué tipo de auditorías, quién las realiza, bajo qué estándares se realizan esas auditorías, cuál es el resultado de las mismas, qué es lo que han hecho en el caso de detectar o identificar trabajo infantil o trabajo forzoso o no, o incumplimientos del código de conducta. Entonces, esa información, como comentaba, no es neutral. Hay otro aspecto importante, y es que la información, aparte de no ser neutral, relevante ni material, en la mayor parte de los casos, es información que no es comparable. No es comparable porque normalmente no facilitan cifras que permitan hacer una comparación con otros años, o no contextualizan esas cifras. Nos dicen, las emisiones de CO2 han sido de tantos millones de toneladas. Eso a nosotros, que no somos entendidos del sector de actividad y a lo mejor no somos entendidos en temas de cambio climático, no nos significa nada. El dato relevante es que nos digan que las emisiones sobre la producción han sido tanto, que nos faciliten la evolución de los últimos 4 años y que nos digan cómo están con respecto a la media del sector. De tal manera nosotros podemos decir, oye, esta gente lo está haciendo mejor que otros, ¿no? Hay un benchmark, hay un comparativo. Pues la información normalmente no es comparable. Y hay otro aspecto muy importante, y es que para facilitar una información primero tienes que haber identificado los riesgos. Ese es el proceso lógico. Una vez que identificas los riesgos, tienes que establecer las medidas preventivas, los procedimientos, las políticas, los sistemas de gestión. Luego tienes que tener unos objetivos. ¿Qué resultados esperas que te den esas políticas, esos procedimientos, esos planes de acción? Y luego reportar. Entonces, esa información, ese sería el proceso lógico de una rendición de cuentas, ¿no? Y la información normalmente no responde, en conclusión, a esos procesos de rendición de cuentas. Podemos decir, por tanto, que la calidad en la información que publican en sus memorias estas empresas no ha mejorado. Hombre, no tanto, yo no sería tan categórico. Ha mejorado, y ha mejorado cuantitativamente. O sea, desde el 2003 llevamos haciendo estos informes. Indudablemente, pues hay una evolución. Hay una evolución en cuanto al número de empresas y en cuanto a la cantidad de información que facilitan. También hay presiones o tensiones de ámbito regulatorio, de ámbito de la sociedad civil, que provocan que las empresas pues vayan publicando más información, pero no es suficiente, efectivamente. Podríamos concluir que no es suficiente. ¿Y soslayan? ¿Cómo soslayan las empresas? Porque yo supongo que tenemos información sobre ese comportamiento a través de otros estudios y como decía, de organizaciones que se dedican a estudiar estas cuestiones. ¿Se soslaya esa información que publican con la realidad de su comportamiento? Bueno, pues en muchos casos yo creo que este tipo de informes son herramientas o instrumentos para mejorar la reputación. Entonces, muchas veces en esa mejora de reputación pues se omiten ciertas actuaciones que no son dignas de una empresa socialmente responsable. Nosotros, por ejemplo, incidimos en temas muy concretos que nadie nos puede acusar al observatorio de ser una entidad que vaya en contra del mercado, ¿no? O, por ejemplo, lo que decimos es, para que una empresa sea socialmente responsable tiene que tener una política fiscal responsable. Y lo que detectamos es que hay muchas sociedades participadas, creo que detectamos más de 500 sociedades participadas, que tienen carácter instrumental, que no son operativas, de las empresas analizadas en territorios que, bajo nuestra metodología, tienen una fiscalidad favorable, es decir, que son paraísos fiscales para no residentes. Con lo cual, lo que decimos en la empresa es, presente usted información de qué hace con estas sociedades en las Islas Caimán, en las Islas Mauricio, en diferentes partes del mundo donde no tiene usted actividad, ni comercial ni productiva.
Eso para nosotros es una información muy relevante. Otra información relevante, bueno, pues no facilitan información, por ejemplo, de las multas o cómo, qué procedimientos tienen para... Todo el mundo dice que respeta las leyes de la competencia, pero luego vemos cómo la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia impone unas sanciones tremendamente importantes. Y son sanciones por pactar precios o por no dejar a otros competidores entrar en el mercado, y que al final eso se traduce en mayores costes, o bien para la administración, como el caso de las basuras aquí en Madrid, y vemos como todos cómo tenemos la ciudad, o bien por pagos por parte del consumidor. O sea, el ciudadano al final paga o bien como consumidor cuando se hacen ese tipo de estrategias, o bien como contribuyente. Con lo cual, bueno, pues esa información, que son comportamientos básicos y que son comportamientos de unidad de unas reglas del juego para todos los actores, para todos los jugadores, pues es información que nos facilita normalmente por parte de las empresas, ¿no? Y esa información es sustancial. Luego ya de lo otro, pues ya hablaremos, ¿no? O en el ámbito de derechos humanos la información es muy escasa también. Bueno, pues vamos a hablar del caso de Volkswagen, que yo creo que viene al caso perfectamente. ¿Cómo se gestiona o cómo ha podido ocurrir? Y supongo que sus memorias de responsabilidad social, su información sobre comportamiento ético de empresa, no recogen estas cuestiones, pero sí que ocurren. Sí, o sea, todo esto yo creo que se debe a una estrategia comercial y de entrada en nuevos mercados, como era el estadounidense, y bueno, pues hay un respaldo de esto que no es algo que sea responsabilidad, como dice Volkswagen, de un conjunto de empleados. Yo no me puedo creer que un conjunto de empleados por sí solos coja y manipule y cree un software que debe costar un dineral el software y todo eso se haga de espaldas a los directivos. O sea, eso a mí personalmente me parece que no es cierto. Es una impresión personal, no lo puedo afirmar, pero es una impresión personal. Y creo que cualquier persona que siga las noticias sobre este caso pensará lo mismo que yo. Lo que demuestra es la incoherencia. La falta de mecanismos de control verdaderamente independientes y eficientes, tanto internos como externos. Porque esta empresa, teóricamente, tiene canales de denuncia anónimos y confidenciales. A mí me extraña mucho que ningún empleado hubiese tenido una ética mínima para denunciar este tema. Si no se ha denunciado es por algo, y es porque el canal no es ni confidencial ni seguramente garantizaría el anonimato, igual que en este caso en los miles de casos de corrupción que vemos todos los días. El control externo, bueno, indudablemente por parte de las autoridades. ¿Qué interés hay en las autoridades en que Volkswagen? Yo lo que he oído durante los primeros días del caso son las repercusiones que puede tener en la reputación, en la marca europea, en la marca alemana, en las inversiones en España. Oye, señor, esto es muy serio, ¿no? Esta empresa tiene que estar fuera del mercado, ¿no? Siempre, o sea, esto es un fraude en grandes dimensiones. No se habla del medio ambiente, no se habla de las repercusiones que puede tener sobre la salud humana en la emisión de nitratos. O sea, todas estas cosas me parecen verdaderamente lamentables, ¿no? La capacidad de influencia que pueda tener una empresa de este tipo para llegar a condicionar incluso los discursos por parte de los gobiernos. Es una cosa que no cabe en la cabeza. Y luego los controles externos de responsabilidad social. Esta empresa era la que mejor posicionada estaba en el Dow Jones Sustainability en el sector automovilístico. Y si te lees la memoria, bueno, pues hace unas declaraciones que no las tengo aquí ahora mismo, que no solamente les importa el cambio climático a través de la reducción de CO2, sino que quiere ser la más sostenible. O sea, cosas que dices, vamos a ver quién tiene la cara dura de hacer este tipo de declaraciones cuando en la trastienda estás manipulando los motores para que no den para que superen los controles de emisiones en cuanto a la normativa, el cumplimiento de normativa medioambiental. Con lo cual, bueno, pues es un tema que va a ser o se ha convertido en un caso de estudio, indudablemente. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, ya terminamos con esta cuestión. Un balance, por su parte, de este último estudio que han presentado del comportamiento de las empresas españolas en cuanto a la calidad de la información que suministran en sus memorias. Pues mira, el balance es más global, o sea, al margen de las conclusiones del estudio, es que las empresas son reactivas, igual que lo es el ser humano. Entonces, la reacción se produce por presión regulatoria o por presión realmente importante en la reputación, como el caso de las textiles con lo del Rana Plaza. Si sienten esa presión, y eso puede tener repercusiones sobre la cuenta de resultados,
facilitarán más información y serán más responsables. Si no sienten la presión regulatoria y no sienten la presión de la sanción y sigue habiendo una sensación de impunidad, si pactas precios, si eludes el pago de impuestos o si truncas los motores, desde luego las cosas no van a cambiar. O sea, yo no creo o creo que la aproximación que debemos huir de la responsabilidad social es el buenismo. Luego podremos tener debates sobre ética y moral, pero esto es un tema material, es un tema de rendición de cuentas, es un tema que afecta a la comunidad en su conjunto, a la sociedad en su conjunto, con lo cual creo que tenemos que establecer mecanismos de presión regulatorios por parte de sociedad civil elaborando este tipo de informes, denunciando, adoptando comportamientos como consumidor y como inversor, y todo eso generará una reacción por parte de la empresa. Muchísimas gracias, Orencio Vázquez. Como siempre, un placer contar con su participación en nuestro programa. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a vosotros por invitarme.